¿Por qué será que cuando la economía tambalea, las mujeres suelen poder sostener el trabajo, el cuidado y hasta la esperanza dentro de sus entornos? ¿De qué manera las políticas económicas pueden entonces basarse un poco más a través de una mirada de género y poner el cuidado y la vida en el centro, en lugar de privilegiar todo el tiempo el crecimiento y el consumo? ¿Serán entonces las economías feministas formas más humanas a través de las cuales los procesos económicos pueden enfrentar las crisis que de una u otra manera se nota que les están agotando? Pues hoy, en este último capítulo de la quinta temporada de Mujeres sin Filtro, les invito para que me acompañen a articular conversación sobre la economía feminista en tiempos de crisis. Bienvenidos. Y para tejer esta interesante conversación les quiero presentar al panel de expertas que me acompañan el día de hoy. Quiero expresarle el saludo fraternal a la profesora Sandra Balanta Cobo. Ella es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Ella es investigadora y consultora, cuenta con una amplia trayectoria en temas de economía feminista, equidad de género y políticas sociales. Ha trabajado en el diseño y análisis de estrategias orientadas a reducir las desigualdades y promover la justicia económica. Dentro de su experiencia se combina la investigación académica con la incidencia pública, especialmente en estudios sobre seguridad humana, endeudamiento de hogares y economía del cuidado. Sandra cuenta con más de 2 décadas de trabajo en docencia e investigación y se ha consolidado como un referente en la articulación entre economía, desarrollo y perspectiva de género en Colombia y Latinoamérica. Sandra, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esa presentación tan halagadora. Una presentación que por supuesto hace gala de todo ese conocimiento que tú tienes, que has logrado recoger a través de los años y que hoy va a estar puesto a nuestro servicio para entender este interesante tema. Pues a este panel de expertas se suma Natalia Escobar Baquiro, doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina, magíster en Economía Aplicada, es contadora pública también. Ella es profesora en la Universidad ICESE y directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, una iniciativa conjunta entre la Universidad ICESI y la Fundación WWB Colombia. Su trayectoria combina investigación, docencia e incidencia en políticas públicas con enfoque de género, economía feminista y sistemas de cuidado. Natalia ha liderado procesos de fortalecimiento comunitario en territorios afectados por el conflicto armado y ha impulsado estrategias para visibilizar y transformar las condiciones de vida de las mujeres rurales y populares en nuestro país. Natalia, bienvenida nuevamente a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Hola Sara, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí, con Sandra, que profesora investigadora que admiro un montón, con quien hemos trabajado por muchísimos años de la mano y de quien he aprendido infinidad y me alegra que por fin podamos estar en este programa juntas, además conversando sobre un tema que nos apasiona un montón y del que hemos tratado de, al menos nuestra más reciente vida profesional, dedicarlo para entender estos asuntos particulares de la economía feminista. Muchas gracias. Pues qué interesante que esta conversación que se ha tejido desde el ámbito académico hoy pueda llegar a todos ustedes y a todas ustedes a través de las pantallas del canal Univalle TV, desde esta propuesta de Mujeres sin Filtro, donde llevamos 5 temporadas conectándolos con el saber de las mujeres en el Valle del Cauca, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo a través de distintos escenarios. Y por supuesto, pues en este capítulo que cierra nuestra 5ª temporada, nos conectamos con Melisa Pantoja, mi compañera que siempre nos da ese abrebocas, esa provocación para que empecemos la conversación. ¿Cuánto vale realmente el trabajo de las mujeres? En América Latina, las mujeres dedican en promedio 3 veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. En Colombia, ese tiempo representa cerca del 20% del PIB nacional, según cifras del DANE y la CEPAL. Pero ese valor no aparece en las cuentas oficiales, no paga pensión y no garantiza independencia económica. Y cuando llega la crisis, como la que hoy enfrenta el país, son ellas las que más pierden: ingresos, empleo, autonomía.
Aún así, ese trabajo sostiene hogares, comunidades y economías enteras. Sin él, nada funciona, pero sigue sin ser reconocido. Hablan de recuperación, de progreso, de crecimiento, pero ¿a quién beneficia ese discurso? En Mujeres sin Filtro ponemos la lupa sobre una paradoja, una economía que se dice productiva, pero depende del trabajo invisible de las mujeres. Porque mientras ese esfuerzo siga sin valor, la crisis no termina, solo cambia de nombre. Y con este interesante panorama que nos presentaba Melissa, pues vamos a empezar a articular esta conversación con nuestras expertas el día de hoy. Y justamente desde Mujeres sin Filtro lo que siempre queremos es poder hacer que estos temas sean de conversación cotidiana, poder desmenuzarlos, si es la palabra, para que llegue a ustedes y que ustedes puedan entender y empezar a generar, por supuesto, esa conclusión informada o empezar a generar ese proceso de información al respecto de temas tan interesantes como este. Por eso yo quiero empezar preguntándole a la profe Sandra, ¿de qué manera sencilla podemos explicar qué es la economía feminista? ¿Cómo entenderla? Bueno, pues para todas y para todos es un poco más claro qué es la economía, ¿cierto? La economía es una disciplina, sí, pero también es un modo en que las sociedades se han organizado alrededor del mercado. En la mayoría de los países, exceptuando pues Corea del Norte, las sociedades funcionan alrededor del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionan atravesadas por una transacción, ¿cierto? O sea, todo se compra y todo se vende. Y eso es lo que tiene valoración y reconocimiento, ¿cierto? Entonces, va de la mano pues, de un modelo positivista, va de la mano de unos datos que siempre están asociados a las relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, todas las personas sabemos qué significa el desempleo. Todas las personas sabemos qué es una tasa de empleo, qué es la tasa de inflación, que es más o menos sabemos qué es el Producto Interno Bruto. Puede ser que no lo entendamos de forma detallada, pero sí lo asociamos a la riqueza, ¿cierto? Entonces, el modelo dominante de mercado desde hace varios siglos es el de la economía de mercado. ¿Qué propone la economía feminista? La economía feminista, digamos, lo que intenta es pensarnos de otra forma el paradigma, porque ese es el paradigma dominante, ¿cierto? O sea, todo se compra, todo se vende, todo está atravesado por un precio. Y lo que busca la economía feminista es decir, démosle la vuelta, ¿cierto? No pongamos en el centro al mercado y lo que se puede transar, sino a la vida, ¿cierto? Eso puede sonar allí muy retórico, porque pues puede que alguien diga, no, pero pues es obvio, para todas y para todos es evidente que el centro debe ser la vida, pero no. Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, la economía feminista? Porque ¿cómo lo hacemos operativo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos más entendible? De la economía feminista hay una hija que es la economía del cuidado, ¿cierto? Y creo que con esto que puedo responder mejor y cómo contarle a las personas que nos están viendo. En este mundo del mercado, ¿cierto? Donde todo se transa, tradicionalmente la presencia ha sido de los hombres, ¿cierto? Los hombres son los que están en el espacio público, tradicionalmente han salido a trabajar, ese es el trabajo, esa es la actividad que se reconoce, que tiene prestigio, que tiene validez por parte de los demás en la sociedad. Y las mujeres tradicionalmente hemos estado encargadas, no quiere decir esto que las mujeres no trabajemos, eso quiero dejarlo claro, o sea, de hecho siempre hemos trabajado, ¿cierto? Pero tradicionalmente las mujeres hemos estado a cargo en los hogares de las tareas domésticas, de las tareas que ahora llamamos pues tareas de cuidado, pero que tradicionalmente se llamaron tareas domésticas. Y esas actividades son fundamentales para la vida, pero como esas actividades no pasan por el mercado, o sea, ahí para conectar con la idea de la economía feminista, pues no son valoradas y no han sido tradicionalmente reconocidas, ¿cierto? O sea, es como que estábamos allí haciéndolo porque sí, por amor, haciéndolo de gratis y lo que ha venido a hacer la economía feminista y en este caso pues con su hija la economía del cuidado, es decir, un poco lo que nos presentaban allí a la entrada del programa es vamos a empezar por ejemplo a medir esas tareas que hacemos mayoritariamente las mujeres, los hombres también hacen tareas de cuidado, sí, pero todas las encuestas en el mundo, todas las que han hecho y todas las que hemos hecho en Colombia, que ya llevamos 4, muestran cómo las mujeres hacemos
3/4 partes, el 70, 75, 80% de todas esas actividades que son fundamentales para la vida. Entonces la economía feminista lo que nos dice es, si estas tareas son tan importantes para el funcionamiento, pues digamos tratemos de cambiar el paradigma, ¿no? O sea, además en un contexto pues de crisis como el que tenemos actualmente. Gracias por poner, digamos, de manifiesto este concepto a través del cual vamos a estar hablando hoy para poder entender un poco. Y allí yo quiero trasladarle entonces una pregunta a Natalia y es, ¿qué barreras persisten entonces para que la economía feminista no sea vista como un enfoque central, sino que siga siendo vista como un enfoque alternativo, ¿no? Como un enfoque, digamos, complementario? ¿Qué persiste aún? Bueno, las persistencias están alrededor de un sistema que no solamente está basado en el mercado, que ya es, digamos, bastante complejo, sino además que es un sistema patriarcal, es decir, que asume que las tareas o las actividades masculinas, tradicionalmente masculinas, y ojo, digo masculinas y no de los hombres, porque hay mujeres que también hacen tareas masculinizadas, pero en este caso lo masculino pues es lo que es valorado, es lo que es visto como importante, como económico incluso. Es decir, todo lo que no pasa por ese mercado, pues entonces no es importante y no es valorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa al interior de los hogares, pues se asume como que no es importante. Pensemos, por ejemplo, en que todas las personas para poder ir a trabajar, o por ejemplo nosotras para estar hoy aquí, pues tuvieron que pasar un montón de cosas, ¿no? Alguien tuvo que preparar un desayuno, por ejemplo, probablemente nosotras mismas, alguien tuvo que lavar esta ropa, todas tuvimos que dormir, alguien, puede ser nosotras o puede ser otra persona, se encargó de que eso sucediera, pero se asume que eso no es importante. Ningún trabajador puede llegar al trabajo sin haber pasado por unas tareas de cuidado, sin haber sido cuidado por sí mismo o por otras personas, pues porque no va a funcionar, no va a ser productivo esto que el mercado pide, ¿no? Entonces, el problema es que todo lo de las mujeres, todos los asuntos de mujeres siguen viéndose como no importantes, como secundarios. Y eso lo podemos ver alrededor de todas las cosas que hemos hablado en este programa, que otras personas han hablado en este programa, que vienen a ser los asuntos de género. Es que no los medimos, ni siquiera, porque pareciese que no es importante. Por ejemplo, ¿qué tanto nos hemos preocupado por cómo gestionan las mujeres, niñas y adolescentes la menstruación? Eso, por ejemplo, también es económico y es importante. La menstruación, por ejemplo, es un tema fundamental para la economía. Sin menstruación no hay hijos. Ahorita que nos están diciendo que tenemos este reto en el mundo de qué vamos a hacer, cada vez más envejecidos, cada vez menos gente joven. Bueno, la menstruación es central, ¿cierto? En esto. Y, por ejemplo, eso no se mide. Pero luego, por ejemplo, están los feminicidios. Nos dicen, no, pero es que es menos, pero es que no es tan importante. Entonces, al final lo que pasa es que la economía feminista se ve como algo que no es importante, porque es una cosa de las mujeres y son las mujeres las que se tienen que preocupar por eso. Lo que no se tiene en cuenta desde esa perspectiva, pues es que las mujeres somos el 51% de la población del mundo, o sea, somos incluso más en cantidad que los hombres, pero nuestros asuntos siempre se han visto como algo menos, como algo que no es importante, por lo tanto no es económico. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Pues tenemos que empezar a ver a las mujeres y a los asuntos de las mujeres y a los asuntos de género como cosas centrales e importantes, porque en últimas son todas esas actividades las que al final terminan sosteniendo la vida, las que al final sostienen ese mercado. Es que ese mercado no puede sobrevivir sin las tareas de cuidado domésticas, sin el trabajo de las mujeres, sin lo que hacen las mujeres, niñas y adolescentes, pues el mercado no puede sobrevivir. Y sin embargo, este mercado se ha encargado de ningunear de manera histórica y persistente lo que hacemos las mujeres, y entonces nos dicen que no es importante, que no somos valiosas, y eso además, esto es muy importante, se ve en todos los departamentos de economía de todas las universidades. Yo creo que no hay una universidad en este país, y yo creo que casi que en el mundo, que diga, ah, mira, este tema es importante, este tema es central, vamos a hacer una cátedra sobre economía feminista y la vamos a mantener y la vamos a sostener y vamos a ver de qué manera se hace, sino que simplemente se ve como hay, sí, unas señoras locas que están allí hablando de unos temas y pues las dejamos hablar de vez en cuando, pero
Ojo que esto no es importante. Yo creo que aquí hablo por todas las que en algún punto hemos hecho una tesis en asuntos de economía feminista, o incluso ni siquiera de economía feminista, sino de economía de género, que si quieres podemos hacer esa distinción conceptual. Pero digamos que la economía de género es una cosa un poco menos radical, ¿cierto? Va solamente a apostar a hacer esta división, pero en su momento, por ejemplo, a mí me lo dijeron, no, pero ¿por qué te preocupas por esto? Esto ya se va a acabar, las diferencias de género ya son muy chiquitas y en algún punto se van a extinguir, y lo que dice la ONU es que antes de la pandemia, como íbamos, se necesitaban 130 años siguiendo así como íbamos, para eliminar las diferencias de género. Ahora lo que la ONU dice es que son aproximadamente más de 300 años para poder acabar con las diferencias y las desigualdades de género. Y adicionalmente, pues lo que nos mostró la pandemia es que no se necesita sino una crisis, eso ya lo decía Simone de Beauvoir hace 70 años, no se necesita sino una crisis para poner en entredicho los derechos de las mujeres y la posición de las mujeres, y las que más sufrieron en la pandemia fueron las mujeres, con su desempleo, con la participación, pero además con unas enormes cargas de cuidado. Pues vamos a ir a una breve pausa y regresaremos para seguir tejiendo conversación alrededor de este interesante tema aquí en Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras hoy tejiendo esta conversación aquí en Mujeres sin Filtro sobre la economía feminista en tiempos de crisis. Yo quiero entonces que sigamos abordando esta conversación desde la experiencia, ¿no?, que ha logrado generar cada una de ustedes en su hacer, y en este caso, Sandra, desde la experiencia que has tenido con las mujeres y las comunidades del Pacífico colombiano a través de esas estrategias colectivas, ¿no?, que lo que hacen es generar una resistencia ante lo que conocemos como la economía tradicional, y que de esa manera han podido desarrollar otras formas a través de las cuales entonces la economía sí pone en el centro la vida y el cuidado. Bueno, pues ahí es importante decir que, pues no sé si paradójicamente o no, pero justamente las comunidades muy empobrecidas, como no están articuladas a la economía de mercado, ¿cierto?, pues tienen que desarrollar sus propias estrategias. ¿Qué hacen? Digamos que es algo que no solamente se ve en el Pacífico, sino que se ve incluso en contextos urbanos, ¿cierto? Por ejemplo, una ciudad como Cali, cuando uno va a ver la historia de los barrios, cuando los barrios inician siendo procesos autogestionados, digamos no formales, las personas se organizan y las mujeres ahí cumplen un rol fundamental. Para pensarse formas de alimentarse, formas de resolver la situación de los servicios públicos, formas de construir vivienda, formas de educar a los niños o a las niñas. Es decir, cuando tú tienes una economía de mercado, pero además tienes un Estado débil, como es el Estado colombiano, las comunidades juegan un rol fundamental. No solo es en el Pacífico, por eso pongo el ejemplo de que en una ciudad como Cali y en todas las ciudades colombianas ha pasado. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es que en la medida en que se ha incrementado la urbanización, se han, digamos, todas y todos nos hemos insertado más aceleradamente en el mercado de trabajo, y el mercado de trabajo, pues, además de que nos quita vida, nos quita la posibilidad de articularnos, de armar comunidad, pues porque tenemos que estar 8, 10, 12 horas en función del trabajo. Entonces, pero digo que paradójicamente, no es que uno quiera de un lado romantizarlo, ¿no? Pues, claro, como están muy pobres allá, entonces ellas son el ejemplo que le sirve a la economía feminista, sino que las personas, cuando no estamos mediadas por el mercado, cooperamos, por ejemplo, trabajamos articuladamente, la solidaridad es un valor fundamental, la protección de la vida es un valor fundamental, la protección del medio ambiente es un valor fundamental, y eso pasa en el Pacífico colombiano, pasa en las comunidades indígenas, pasa en las comunidades rurales. ¿Qué tenemos que aprender? Pues muchísimo, ¿cierto? Pero creo que aquí, digamos, podemos hacer un símil. Así como nos decía Natalia, los asuntos de las mujeres tradicionalmente no son asuntos valorados. Los asuntos de las comunidades son asuntos que tradicionalmente tampoco son valorados. Y justamente, digamos,
la economía feminista no es la única que habla de esto, pues porque no vamos a decir que, pero la economía feminista, digamos, en niveles distintos estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Ellas y ellos en sus comunidades, en su lenguaje, están poniendo en el centro de la vida. Es un poco, digamos, estas nociones del buen vivir, o del vivir sabroso, o del ubuntu africano. Entonces, tenemos mucho que aprender, pero las mismas, entonces ahí digamos como que quiero conectar con lo que decía al principio, tenemos unos modelos paradigmáticos que son fuertemente influenciados, por ejemplo, por los medios, ¿cierto? Por la política, por el modelo productivo. Entonces nos es difícil pensar otras formas, ¿cierto? Solo concebimos la vida en función de lo que podemos comprar y lo que podemos vender. Entonces creo que la economía feminista, así como otras aproximaciones, otros procesos, lo que nos invitan es podemos vivir de otras formas, además de otras formas que son más sostenibles. Y justamente haciendo alusión a algo que mencionaba la profe Sandra hace un ratico, y es cómo ponerlo en contexto, traerlo a nuestra realidad y cómo materializar aquello que está pasando. Pues Natalia, yo quisiera preguntarte si desde tu experiencia tú conoces algún ejemplo que nos puedas dar en este momento que a través de este proceso de las economías feministas pues esté transformando realidades, puede ser en Colombia, en Latinoamérica, en Cali, en las comunidades con las que has tenido la oportunidad de trabajar, y que ojalá este ejemplo nos sirviera también para que hagamos esa distinción que me parece muy interesante, conceptual, entre economía de género y economía feminista, porque también a veces se nos cruzan esos conceptos y entonces nos dicen como, no, pero ahí ya está recogido todo, y resulta que realmente no está pasando. Bueno, yo quisiera traer a colación dos ejemplos que para mí han sido muy importantes, al menos para entender, como para yo misma decir, bueno, aquí hay algo que es importante. El primero, y es del que hacemos parte Sandra y yo somos las cofundadoras de la Mesa de Economía Feminista de Cali. Esta es una organización de la sociedad civil, somos unas profes que nos reunimos a conversar sobre asuntos de género y demás, y lo que tratamos es de al menos tener algún tipo de incidencia política, tal vez en medios de comunicación. Hacemos un trabajo de acompañar a algunas mujeres y nos acompañamos principalmente a nosotras mismas en todo este trasegar que implica hacer parte de un movimiento pues que es considerado como no importante, como secundario, pero pues que para nosotras es central y es la vida misma. Y ese proceso se articula a un proceso más grande, que es el de las mesas de economía feminista en Colombia. En Colombia hay al menos unas 10 mesas de economía feminista, si no son más. Voy a mencionar algunas. Bueno, la de Bogotá es la más antigua, es un proceso muy amplio, que tiene un recorrido muy importante en este país, pero que no ha sido un recorrido en vano, sino que ha, por ejemplo, incidido en la implementación del sistema distrital de cuidados en Bogotá, en la encuesta nacional de uso del tiempo nacional, y en el COMPES, que saca este sistema de cuidados nacional. Entonces muchas de las de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y de las demás mesas hemos participado de estos procesos a nivel nacional y a nivel más territorial. Nosotras hemos acompañado tanto desde el observatorio, porque las dos hacemos parte del observatorio, como desde la mesa a diferentes alcaldías. Hemos trabajado con muchos gobiernos territoriales, pero adicionalmente está la mesa de economía feminista de Antioquia, de Nariño, del Cauca, por mencionar unas, porque hay otras, la de Buenaventura, por ejemplo, las Arahuacas. Hemos hecho un grupo grande. Aquí voy a hacer una pequeña cuña, además el próximo año en la Universidad ICESI vamos a hacer la conferencia anual de la Asociación Internacional de Economía Feminista. Para que la gente se haga una idea, esto es como la COP de la economía feminista. Esperamos que vengan más de 700 personas de todo el mundo a conversar sobre economía feminista. Esto va a ser en la Universidad ICESI, muchas personas van a asistir, esperamos que vayan las mujeres de las organizaciones de base, a que nos presenten también todas estas iniciativas de las que hablan. Entonces creo que ese es como el primer ejemplo de las mesas de economía feminista, que además es un ejemplo a nivel mundial. De hecho, ONU Mujeres ha participado en muchos procesos de fortalecimiento
fortalecimiento de estas mesas, porque esto es algo que solo pasa en Colombia, solo nos hemos organizado. Yo quisiera además mencionar a Ana Isabel Arenas, que ha sido fundamental en todo este proceso, no es como nuestra maestra en todos estos asuntos de la economía feminista desde una perspectiva, digamos, más de la incidencia política. Por supuesto también académica, pero quisiera mencionarla desde ahí, desde lo político. Pero adicionalmente nosotras conocemos pues muchos ejemplos de organizaciones de mujeres que cooperan. Yo quisiera mencionar una que al menos para mí ha sido muy importante para entender y para conocer, y es de las mujeres del norte del Cauca de Santander, que es la Fundación Empoderarte, que es liderada por Dielina Palomino y por Flor. ¿Tú recuerdas el apellido de Flor? Es liderada por ellas dos, y ha sido un proceso muy importante en el que ellas han logrado cooperar para lograr sacar adelante a sus familias, por un lado, porque hay, digamos, como una parte importante, pero adicionalmente han hecho unos procesos súper valiosos en sus propias comunidades, y son mujeres que literalmente le ponen el pecho a las balas. Es como hacen un cuidado del territorio, del medio ambiente, de las economías. Entonces creo que de estos podríamos poner muchos ejemplos. Yo menciono ese porque para mí, digamos, ha sido un proceso muy cercano. Yo siempre digo que más ellas nos han acompañado a nosotras que nosotras a ellas. Hemos aprendido mucho más de ellas que viceversa. Realmente ellas ya sabían esto, ya entendían desde antes, desde mucho antes, y lo que han hecho es depositar en nosotras todas esas lecturas del mundo, y han logrado cosas súper importantes, y creo que es desde ahí donde deberíamos ubicarnos para lograr en últimas, porque la economía feminista es un asunto muy teórico, muy conceptual, es un campo de estudio, es un campo muy académico, pero sí hay mujeres que ya están haciendo, que desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes que naciéramos, están haciendo este trabajo de sostener la vida, y creo que es ahí donde la economía feminista realmente toma cuerpo y logra traer a las comunidades efectivamente unas formas distintas de hacer, de estar y de vivir, y de hacer parte de un mundo diferente, siempre desde la mirada del otro. Es que ellas lo hacen, incluso es que cuando estamos en los espacios están preocupadas porque todas las personas tengan comida, porque todas las personas, no hay como siempre un cuidado del otro, y creo que es ahí como en esa, no es la economía feminista para ellas, y creo que un poco para nosotras no es una batería teórica que se quita y se pone, porque es que en la academia se hace mucho eso, ¿no? Hoy yo tengo esta teoría y mañana tengo esta otra. La economía feminista es una posición política, sí. Es una posición de vivir el mundo, de estar en el mundo, y eso es lo que ellas nos han enseñado, y que eso no es una cosa que se aprende explicándolo, es una cosa que se aprende con el ejemplo, y ellas han sido el ejemplo de eso. Yo quisiera decir allí que como experiencia, pues ya Natalia puso todo en contexto. La economía feminista como campo de estudio nace en los países del norte, ¿cierto? Pero son los países del sur, y Latinoamérica tiene un rol muy importante allí, donde se hace la praxis, ¿no? Es como que estuvieran mujeres y algunos hombres allá en el norte trabajando pues con sus posibilidades académicas, investigativas, pensándose esto, pero aquí trabajando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, es la praxis de la economía feminista, y por eso no es gratuito que esta COP de la economía feminista sea en Cali. O sea, Cali tiene un rol, Colombia tiene un rol fundamental en la manera como llevamos a la práctica los principios de la economía feminista. Bueno, pues qué interesante saber que el 2026 será un año donde tendremos visitas importantes para pensarnos, para construirnos, sobre todo para desde el sentipensar, entender cómo se configuran esos modelos de economía feminista en nuestro país, que por supuesto darán luz a los pensamientos en el mundo. Vamos a una breve pausa aquí en Mujeres sin Filtro.
Gracias por continuar acompañándonos en este capítulo de cierre de temporada, donde por supuesto ustedes saben que su opinión es muy importante para nosotros. Y en esta quinta temporada hemos tenido ese puente, esa articulación maravillosa con quienes están en sintonía de nuestro programa y nos van dejando sus opiniones sobre lo que estamos conversando aquí. Y esto ha sido a raíz, o mejor, a partir de la presencia de Melissa Pantoja. Pues mi Meli, este es un programa muy importante donde hemos logrado también traer a que confluyan los pensamientos que hemos ido sembrando, que hemos ido tejiendo a lo largo de esta quinta temporada desde todos los temas que hemos tratado, y me imagino que en las redes sociales nuestros internautas están opinando desaforadamente. Así es, Sara, hoy cerramos esta temporada de Mujeres sin Filtro con un tema que aborda todo lo que hemos conversado: la economía feminista en tiempos de crisis. Un tema que nos invita a mirar más allá de las cifras y a preguntarnos quién realmente sostiene la economía cuando todo se tambalea. En redes ya se están sumando a esta conversación y ustedes también pueden participar con el hashtag Mujeres sin Filtro en nuestra cuenta en X, @Canal Univalle TV. Vamos a leer algunos de los mensajes. Viviana nos dice: la economía nos está fallando a las mujeres porque nunca fue diseñada para nosotras. Es hora de repensar desde una lógica feminista inclusiva y justa. Y eso empieza con voluntad política, reformas legales profundas y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones económicas en todos los niveles. Sol Montero nos dice: volver a la discusión sobre ocuparse de la agenda feminista o de la economía es retroceder. Como si ambas cosas fueran autónomas, como si el patriarcado no fuera estructural. No casualmente recrudece la violencia de género y los discursos de odio con ciertos modelos económicos. Por acá tenemos otra opinión de Milo que nos dice: la economía feminista estudia y valora el trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, mostrando cómo estas actividades afectan el bienestar y el PIB. Y busca políticas que promuevan la igualdad de género. Cerramos esta temporada, pero no conversación. Gracias a todas y a todos los que han estado participando en este espacio y compartiendo sus experiencias, ideas y miradas. Recuerden que lo seguimos leyendo en nuestra cuenta en X con el hashtag Mujeres sin Filtro. Gracias a todos por estar en esta emisión. Mi Meli, muchas gracias a ti por ser ese puente, esa articulación con nuestros internautas para que sigamos articulando conversación con nuestras expertas. Opiniones que por supuesto van desde el conocimiento que tienen quienes en este momento, digamos, conectan con nosotros, desde sus percepciones, desde sus realidades y contextos, pero había una opinión que nos hablaba de algo que estaba usted tocando ahorita, profe Sandra, y es que finalmente, bueno, ambas lo han mencionado, y es que finalmente la economía feminista ha sido muy teorizada, ¿cierto? Ha sido un campo de estudio muy importante donde se han dado distintas teorías que llegan a la praxis aquí en Latinoamérica, lo verbalizaba usted ahorita, profe, así, pero finalmente también hay que hacernos preguntas conscientes y quizá crudas para entender en qué camino estamos. ¿Cuál es el lugar de la academia colombiana y latinoamericana en este momento? Si estamos aportándole a una formación de economistas que cuestionen los modelos tradicionales como los conocemos y que puedan ver otro tipo de centralidades o que puedan reconocer otro tipo de miradas, o como lo decía ahorita Natalia, estamos todavía en ese lugar del no reconocimiento y de ningunear aquellos procesos, digamos, que han sido históricamente invisibilizados. Pues es una pregunta muy difícil. Varias cosas. Hace un par de años que empezó todo esto de la inteligencia artificial de lleno, empezaron a llegar a las universidades donde pues nosotras tenemos relación, porque trabajamos o porque después nos invitan a dar algún curso. Bueno, como un poco como llegó la IA, entonces con la IA resolvemos todo. Y entonces eso le genera a uno muchas inquietudes porque la IA es impresionante, ¿cierto? Pero justamente después de décadas en las que Latinoamérica ha intentado pensarse sus problemáticas y llevar ese posicionamiento epistémico, al norte llegó la IA, ¿no? Entonces un poco es, gracias, no
no más con tus reflexiones, que para eso está la IA, ¿no? Eso solo lo pongo de contexto porque sí es una amenaza, ¿cierto? Es una amenaza con este nombre, pero es una amenaza que siempre ha estado presente. Es decir, hace 30 años no teníamos la IA, pero teníamos los modelos hegemónicos académicos, ¿cierto? O sea, porque nosotras pues no producíamos conocimiento aquí, porque éramos un país muy pobre, nosotras teníamos que ir allá a aprender, lo que viene de allá es lo que lo positivo, lo bueno, el desarrollo, ¿cierto? Hay que ir a estudiar a Estados Unidos para tener reconocimiento, hay que estudiar en Europa para tener reconocimiento. Ese es un poco, digamos, el modelo en el que yo me formé hace más de 30 años. Entonces, nuestra academia no es valiosa porque no tenemos, digamos, el recorrido con los estándares que nos han impuesto. Entonces, a través de estos últimos 2, 3 décadas, yo creo que en América, voy a hablar de Colombia porque en América Latina tenemos mucha diversidad. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina es muy distinto de lo que pasa en Colombia, pero en Colombia aumentó la formación universitaria, aumentaron las coberturas y se empezó a generar una masa crítica de pensamiento, ¿cierto? O sea, estamos listas para aportar con nuestras reflexiones, pero entonces ahora llegó la IA, por eso pongo eso de contexto. ¿Qué aporta la academia? Porque eso fue lo que me preguntaste. Es que una cosa es como la academia, creo yo, y otra cosa son las personas que están en la academia. Hay como una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que la academia colombiana es una academia muy patriarcal, ¿no? Las universidades son espacios muy patriarcales, muy jerarquizados, pero donde al mismo tiempo se dio esta formación, digamos, amplia, de profesionales, por ejemplo, en ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad del Valle tiene un programa de historia que es importantísimo, o sea, tener personas que estudian la historia es importantísimo, tener trabajadores y trabajadoras sociales, tener sociólogos, tener sociólogas. Entonces, hemos ido armando ese cuerpo de pensamiento. Entonces, están en la academia, pero también están en la calle. Digamos, a eso es lo que voy. Pensar que es la academia como un ente abstracto el que está generando conocimiento, pues yo te diría, no estoy segura, pero sí estoy segura que ese proceso que se hizo en los espacios universitarios, de gente que, por ejemplo, está en las comunidades, ¿cierto? De gente que se crió en el Pacífico, que se crió en las zonas rurales del Cauca, de Nariño, del Valle del Cauca, vinieron aquí a la universidad pública o a la universidad privada, han vuelto a sus territorios, no forman parte de la academia, pero hacen parte de los procesos, ahí estamos aportando mucho. Entonces, eso también implica como romper el paradigma, ¿no? No todo lo que se produce en la academia necesariamente es, o lo que pasa por la academia, pero esto que pasó por la academia, estas personas formándose, que luego van a los territorios y a partir, juntan el conocimiento comunitario, juntan la experiencia cotidiana, juntan lo que aprendieron en la universidad y generan conocimiento. Creo que un poco incluso eso va en las mesas de economía feminista, porque algo muy importante, para ser economista feminista no se necesita ser economista. Es muy importante para que no crean que ya están hablando ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las mesas, sí, pues esta mesa en particular, yo soy economista, Natalia tiene una maestría en economía, pero luego vas a la mesa de las mujeres de Nariño o a la mesa de las mujeres indígenas del norte de Colombia. No tienen formación de economista, pero es que tienen la formación comunitaria, que es el espíritu de la economía feminista. Entonces, bueno, no sé si respondí, pero digamos que la pregunta hay que complejizarla más porque no la academia tiene pues sus problemillas como para pensar que de ellas que sale lo todo que el necesitamos. conocimiento, digámoslo así. Bueno, pues interesante, por supuesto, poder enfrentarnos también a estas tensiones, ¿no? Porque justamente reconocer estas tensiones y entender que la academia no es la base de todo, sino que se fortalece a través de los procesos sociales, a través de las miradas que están inmersas en esos procesos sociales y que es desde allí, desde ese complemento y desde esa articulación conjunta que se empieza a articular ese conocimiento que también genera preguntas, genera tensiones, genera otros caminos y otras formas, es que juntamente podemos tener conversaciones como estas. Pero yo quiero trasladarle entonces también la pregunta difícil a Natalia, ¿no? Desde los procesos de investigación, ahora nos hablabas de lo que ha sido los procesos, digamos, de la consolidación de espacios como la Mesa Feminista, ¿no? Que cuenta con otras réplicas a lo largo del país, que tiene unos procesos de encuentro, que va a tener un proceso de encuentro mundial el próximo año.
Pero también, ¿qué pasa con el sector privado? ¿Cómo estamos hablándole, por ejemplo, desde las prácticas de investigación que hacemos desde el observatorio al sector privado? ¿Cómo ellos pueden incorporar también estas visiones a sus procesos para fortalecer? Porque finalmente somos una sola construcción social. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer el sector privado es reconocer la importancia de lo que pasa en los hogares de la misma gente que hace parte de ahí, ¿no? Igual que la academia, no, o sea, la academia no es, ¿no? El sector privado es la gente que hace parte del sector privado. Y esa gente que hace parte del sector privado, pues también es gente que necesita cuidados y que es cuidada. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que los que generalmente están en la cima de esas empresas suelen ser hombres, porque esto está comprobadísimo, los hombres son los que son más presidentes, CEOs, gerentes y demás. Y son hombres que como no viven bajo, digamos, como no asumen que la responsabilidad de cuidados es también su responsabilidad, porque históricamente no, se les excluyó de ese lugar del mundo, pues asumen que eso es como algo que no los toca, pero además también se les olvida que en un momento de su vida necesitaron cuidados y que en algún momento de su vida probablemente van a necesitar cuidados de nuevo, ¿no? Porque hay dos momentos de la vida donde más se requieren cuidados, especialmente en la humanidad, que es en la de primera infancia y en la vejez. Entonces, el sector privado tiene que lograr reconocer los cuidados, tiene que lograr reconocer a malos asuntos de género, porque indiscutiblemente van a tener mujeres también dentro de sus plantas, dentro de sus trabajadoras, y por tanto pues es importante que haya un reconocimiento ahí. ¿Qué pasa? Pues que no lo reconocen y que no contribuyen de la manera en la que deberían contribuir, pero además que tampoco hay políticas que obligan a las empresas a contribuir, y que es muy importante, esto que voy a decir es que esto no se puede dejar a la voluntad de política interna de las empresas, porque no va a suceder, o va a suceder en unas muy pocas que suelen ser las más grandes, que generan unos programas, ¿no? Entonces la guardería, el subsidio de educación y diferentes actividades, pero es que el tejido empresarial, el 90% son empresas pequeñas, medianas, micros. Entonces ahí, digamos, no hay un reconocimiento de esos trabajos, y luego cuando las mujeres tienen empresas, pues suelen ser empresas mucho más pequeñas, con menos rentabilidad, que no pueden sostener programas, ¿no?, de guarderías y demás, pues porque se quiebran. Pero entonces sí tenemos que, vía impuestos, y impuestos al sector empresarial, y al sector empresarial también de las más grandes empresas, pues empezarles a cobrar el cuidado. Porque es que hay como desde la economía feminista eso se le denomina el diamante de cuidados, son 4 puntas, entonces cada punta, digamos, tiene que contribuir, entonces el Estado contribuye, las empresas deben contribuir, las familias contribuyen, y el tercer sector, que vienen siendo las ONGs, o a esto también le denominan como también el trabajo comunitario o la comunidad, ¿cierto?, tiene que contribuir. Entonces, ¿qué pasa? Que ese diamante no viene así, sino que siempre está recargado en una de las puntas. ¿Cuál es la punta que generalmente está más recargada? La de las familias. ¿Y qué pasa cuando el Estado y cuando las empresas recortan? Cuando nos dicen austeridad, nosotras siempre las feministas nos asustamos mucho, porque austeridad nunca significa que los más ricos, que los que más tienen van a ser austeros, sino que significa es que van a recortar la salud, que van a recortar el transporte, que van a recortar la educación. Y entonces, ¿qué implica eso? Más recarga de trabajo para las mujeres. Como pasó en la pandemia, cuando dijeron, no hay colegios, ¿a quién recargaron? A las mujeres, porque los niños vinieron acá a los hogares a ser cuidados de manera intensa, ¿no? Porque los colegios, si bien son una pata del sector educativo muy importante, pues también son una pata de los cuidados, porque tú no solamente esperas que allá tu hijo sea educado, sino que también te lo cuiden, ¿no? Que cuando tú lo vayas a recoger por la tarde, ese niño, esa niña estén vivos, sanos, ¿no? Con salud física y mental. Entonces, ¿qué necesitamos que el sector privado empiece a pensar? Pues que empiece a contribuir en los asuntos de cuidados, y es importante decirle al sector privado, no lo está pensando,
o no lo están pensando todos. Hay algunas organizaciones que ya se lo piensan. Yo, por ejemplo, puedo mencionar a la Fundación WW, que contribuye al observatorio y que está pensando en esto y que tiene, digamos, todos unos programas para mujeres y demás, pero es que esto es apenas una... Si miramos, es una organización muy grande, pero si pensamos el tejido completo, pues es un granito de arena frente a un mar que hay de empresas que no están pensando y de organizaciones que no están pensando cómo contribuir y de qué manera pensar. Bueno, para que toda esta gente esté aquí produciendo las bolsas de arroz, los zapatos, todo lo que sea que consumamos, ¿cierto? Pues esta gente cuidó y tuvo que ser cuidada de alguna manera. Importante entonces reconocer esto y por supuesto la analogía del iceberg siempre nos permite un poco entender de qué manera hoy abordamos esta conversación, pero todo lo que hay debajo, todo lo que tenemos que entender y sobre todo todo lo que tenemos todavía por reconocer alrededor del cuidado como fuente vital de la economía y de las economías feministas como uno de los pilares fundamentales para la construcción de la sociedad. Vamos a una breve pausa aquí en Mujeres sin Filtro y ya regresamos. Hoy hemos estructurado una conversación que nos invita a valorar y a transformar las maneras en las que entendemos y nos relacionamos con la economía, no únicamente desde una perspectiva de género, sino desde una perspectiva feminista, una economía donde el cuidado y la vida son el centro, la base, el pilar fundamental, que por supuesto se irriga de los otros componentes sociales como el Estado, como la empresa privada, como el tercer sector representado no solamente en las ONG, sino en los distintos procesos sociales y por supuesto desde las individualidades que componemos el constructo social a través del cual nos movemos y construimos los escenarios culturales en los que nos desarrollamos. Pues bien, desde el conocimiento de nuestras expertas hemos tenido la oportunidad de ir navegando en distintos conceptos que nos han situado en esa economía feminista que hoy está haciéndole frente a la crisis. Hemos tenido la oportunidad de hablar de conceptualización, hemos entendido desde los ejemplos de lo que está pasando, cómo se va construyendo este pensamiento y llevándose a la praxis justamente aquí en Latinoamérica. Pero ¿cómo entonces desde mis acciones cotidianas y entendiendo que estamos en el marco de una economía tradicional donde lo transaccional es aquello que nos mueve todos los días, profe Sandra y Natalia, ¿cómo podemos llevarlo a la praxis? ¿Cómo podemos hacerlo tangible y sobre todo cómo podemos apropiarlo? En este caso, Sandra. Bueno, yo voy a hablar de las acciones cotidianas, pero no las mías, sino unas acciones cotidianas que se pueden llevar en el marco de este modelo, porque claro, aquí estamos hablando y de pronto la gente que nos escucha dice, bueno, pero ya están hablando de un cambio de paradigma y eso cómo va a ser, eso a veces es difícil, puede ser que primero me muera, ¿cómo vamos a hacer para hacerlo, digamos, para hacerlo, materializarlo? Entonces yo quiero hablar aquí de algo que todas y todos hemos escuchado, por ejemplo, de los políticos, ya que el otro año vamos a estar en campaña, ¿cierto? En una economía de mercado y en estos modelos como los que tenemos, por ejemplo, cuando hay problemas de empleo, siempre se acude a la misma fórmula, ¿cierto? Que es hacer programas amplios de generación de empleo a través de la construcción pública, ¿cierto? Y efectivamente la construcción pública, la construcción de infraestructura es una actividad que genera muchísimo empleo. Y recordemos en la pandemia, cuando nos encerraron a todas, el primer sector que se abrió fue la construcción. O sea, a las 2 semanas ya estaba la gente de las constructoras trabajando y perfecto, ¿cierto? Porque genera muchísimo empleo. Bueno, ¿cómo podemos? Parte de esta problemática es que como las mujeres hemos estado invisibilizadas en nuestras acciones, eso tiene unos costos en la forma en que podemos participar, entonces terminamos participando menos. Si participáramos más, la economía pudiera crecer más, ¿cierto? Y tendríamos pues idealmente mejores condiciones. Hay una economista que se llama Diane Nelson y ella ha hecho análisis sobre el impacto de generar programas orientados a la infraestructura del cuidado, que es algo práctico que, por ejemplo, podemos pedir a los políticos, ¿no? Bueno, ¿y qué programa tienes para generación de empleo? Los que estudiamos economía,
Hay como una frase allí, es, si hay que enterrar botellas para desenterrar botellas, se hace, ¿cierto? Para generar empleo, y eso lo vemos todo el tiempo. Si hay que levantar una calle para volver a pavimentarla, se hace porque eso genera empleo. Está bien. ¿Qué es la infraestructura del cuidado? Entonces, listo, hay que construir hospitales, hay que construir salas de atención a la primera infancia, hay que construir salas de atención a los adultos y a las adultas mayores. Ahí se genera empleo muy orientado a los hombres, está perfecto, pero lo que podemos hacer es ofrecer los servicios donde se contraten mujeres y hombres, ¿cierto? Las mujeres hacemos también mucho trabajo en cuidado remunerado, y se ofrecen los servicios y las acciones que necesitamos para hacer una redistribución del cuidado. Entonces yo creo que eso es algo, creo que es más entendible, más materializable y que podemos exigir, a propósito que el otro año pues estamos en campañas electorales. Interesante, algo práctico, tangible y que por supuesto podemos llevar a la acción cotidiana. Natalia, desde el punto de vista de la investigación, las mediciones siempre han sido un punto débil para poder entender, y justamente el hecho de que no se pueda tener cifras actualizadas que reconozcan la amplitud, digamos, de las labores de cuidado y que por supuesto eso pueda contrastarse para ir a los índices económicos ha sido, digamos, un problema, también una talanquera importante. Desde los procesos investigativos del observatorio, ¿ustedes cómo están trabajando para que esto pues pueda tener, por supuesto, no unas cifras que representen, porque faltaría infraestructura también para llegar a eso, pero sí para que podamos empezar a tener cifras que impacten? Bueno, de hecho, sí tenemos como bastantes cifras alrededor de los cuidados. En el observatorio hemos liderado investigaciones de caracterización de oferta y de demanda de cuidados. Con la Fundación WW, por ejemplo, tenemos uno que recoge cifras para Cali, para Tumaco, tenemos datos para Buenaventura, para Santander de Quilichao. Sandra ha estado trabajando en un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Barcelona en conjunto con Oxfam y con la Alcaldía de Cali para el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados no remunerado y de la caracterización de la oferta y demanda de cuidados en la zona rural de Cali. Y tenemos además un proyecto que hicimos con la Gobernación del Valle del Cauca en el que se hizo una encuesta representativa para la caracterización de la oferta y la demanda de cuidados. Yo creo que ya ha habido unos avances, al menos para empezar a pensar unas líneas bases para la consolidación de sistemas de cuidado, pero evidentemente no hay suficiente financiación alrededor de la investigación de los cuidados, pero hay algo muy importante que yo creo que empata con esto de las acciones cotidianas, es que además esta información no le llega a las personas a la mesa del comedor, que es que nosotras decimos, siempre necesitamos que todas estas conversaciones vayan a la mesa del comedor de los hogares y las mujeres sepan que tienen un poder de negociación, porque es que su trabajo es valioso. Entonces yo, para cerrar, quisiera darle un mensaje a las mujeres que les dicen que son amas de casa, o que les dicen, cuando les preguntan a los hijos su mamá qué hace y dicen no hacen nada. Yo quisiera decirles que eso no es verdad, que hacen mucho, que construyen nación, que su trabajo es sumamente importante para que haya una sociedad, que su trabajo diario sostiene la vida y que en ese sentido deberían ser ciudadanas que puedan exigir derechos, que no tengan que depender de los ingresos de los demás para poder tener una vida digna, que no les digan que porque no, por ejemplo, cotizar una pensión, entonces van a tener unas vejeces precarias o que van a estar condenadas a lo que sus familias quieran para ellas, sino que este es el momento de exigirle al Estado, de exigirle a las empresas y de exigirle a toda la sociedad que reconozca su trabajo, porque es un trabajo valioso, es el trabajo más valioso. Para que se hagan una idea, las mediciones muestran que el trabajo de cuidados y domésticos representa más del 20% del PIB del país, es decir, es el sector que en términos generales más aporta más que minas, aporta más que industria, aporta más que comercio. Es por esto que nosotras tenemos que empezar a poner esto en la mesa del comedor y tiene que ser central en todas las conversaciones, porque es las vidas de las mujeres, particularmente estas mujeres a las que les dicen que son amas de casa y que su trabajo no es valioso y que su trabajo no es importante, al final termina siendo el trabajo más importante para la construcción de una nación.
Pues importantísimo mensaje. Gracias Sandra, gracias Natalia por acompañarnos a tejer esta conversación, por dejarnos estas reflexiones, ¿no? Que lo que nos invitan es por supuesto a transformar y a repensar la economía desde el cuidado, desde la equidad, desde la sostenibilidad, reconociendo el papel fundamental de las mujeres y de todas las personas que están involucradas en el bienestar común. La economía que conocemos debe transformarse y debe transformarse alrededor de la vida y el cuidado como pilares fundamentales. A ustedes gracias por acompañarnos en esta quinta temporada de Mujeres sin Filtro. Hemos tenido conversaciones muy interesantes a la luz del conocimiento de nuestras expertas. Les leemos a través del @canal Univalle TV y por supuesto nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta aquí, Mujeres sin Filtro.